Entonces, prontos para iniciar este tercer panel sobre educación intercultural, que ha sido parte también de los temas que venimos trabajando desde Fundación Caserta, desde Filantropía Cortés Solar, hace ya más de 20 años. Cómo entendemos la interculturalidad, cómo entendemos el convivir con personas de distintos bagajes culturales. Para moderar este panel voy a presentar a mi compañera de presentación, Agustina Lobianco, aprovechándole de agradecer también lo que ha sido la presentación, la copresentación de esta conferencia. Agustina es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es argentina, tiene un magíster en Ciencias Políticas de la Flaxo y es actual becaria en el posgrado de Impacto Social de Cambio Climático en Flaxo. Ha trabajado en el espacio público y privado dirigiendo varios proyectos de alto impacto en la sociedad civil, al igual que en el espacio académico. Se desempeña hace ya más de 4 años como directora de desarrollo en Filantropía de Cortés Solar, desde donde busca escalar y amplificar el impacto de lo que llamamos internamente los proyectos emblemáticos de nuestra institución a partir de la gestión y vinculación con partner estratégico. Querida Agustina, te cedo el piso. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias por la introducción y para mí es un placer estar moderando este panel sobre educación intercultural, un panel y una temática que me toca de cerca, me interesa muchísimo y que hemos trabajado ampliamente en el observatorio realizado por Caserta. Entonces, sin más, voy a pasar a presentar a los speakers, a los panelistas que me van a estar acompañando aquí. Lucy, Ann, les voy a pedir si por favor pueden ir prendiendo sus cámaras. Lucy, Carolina y Pablo, muchísimas gracias. Lucy Ann Trapnell, ella es bachiller en antropología por la Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo una licenciatura en educación y magíster en educación por la Universidad de Bath en Gran Bretaña. Trabajó en el diseño y codirección del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, desarrollado por el Instituto Superior Pedagógico Loreto y la Confederación Nacional Indígena. Posteriormente, como docente de este programa y donde desarrolló a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Qué interesante, Lucy, tu currículum, mucho del cual nos pudiste compartir en algunos paneles del observatorio. Así que qué bueno que puedas estar acá compartiéndolo con el resto de la audiencia, así que muchas gracias por eso. Paso a presentar a Carolina Albornoz. Carolina es coordinadora y panelista del Observatorio Regional de Educación para el Siglo XXI, es directora ejecutiva de Fundación Caserta, educadora y mentora intercultural, coach estratégica de la PUC e ingeniera en recursos humanos. También es facilitadora en alto desempeño y aprendizaje con Equinos, Eagala y TAC. En los últimos 20 años ha dirigido y apoyado la gestión de distintos proyectos educativos en el altiplano chileno y boliviano, en zonas rurales y urbanas, promoviendo un enfoque integral e intercultural basado en el respeto, la confianza y el diálogo intercultural. Bienvenida, Carolina. Y por último lo presento a Pablo Castillo. Pablo, tengo el gusto de conocerte también, así que un gusto que estés acá, muchísimas gracias. Pablo es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia y magíster en Educación, con currículum de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Licenciado en Pedagogía, máster en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa y doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona en España. Las líneas de investigación son la formación docente hacia la inclusión educativa y la mejora de la escuela. Actualmente es académico del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y director del programa de Magíster en Educación con mención en Gestión y Liderazgo Educacional. Pablo, bienvenido. Entonces, le voy a ceder en principio la palabra a Lucy. Lucy, adelante con tu presentación. Y ya vamos a tener un espacio para preguntas posteriores. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir un PPT que he preparado para agilizar la presentación. Bueno, agradezco muchísimo a la Fundación esta oportunidad que me da de seguir reflexionando con ustedes sobre algunos temas
que ya se habían planteado en las reuniones del observatorio con el grupo de interculturalidad. Un tema que fue crucial, creo yo, fue la idea de que la educación intercultural debe de ser para todos, para todas las escuelas, pero desde posturas que involucren las particularidades de cada territorio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hubo fuerte consenso y mucho debate sobre qué significaba eso. Ahora, yo trataré de profundizar en lo que implica trabajar desde el territorio, desde mi experiencia con pueblos originarios de la Amazonía peruana, ¿no? Desde un enfoque de diálogo de saberes que parte de la premisa que en este momento todo saber es importante para poder responder a los complejos problemas ecológicos, sociales y morales que está atravesando nuestras sociedades. El tema es la educación intercultural bilingüe y su vínculo al territorio. ¿Y qué hacer? La idea es justamente partir de esta realidad de los estudiantes. Acá hay algunas imágenes de distintos ecosistemas amazónicos que los pueblos originarios han aprendido a conocer y criar a lo largo de miles de años. Estos son los espacios en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y por qué es importante partir de estos territorios? Como decíamos en el observatorio, porque permite mantener la motivación e interés de las y los estudiantes, los conecta con su contexto, con lo que es significativo para ellos. No hace lo que antes le hacía la educación tradicional de romper la vida cotidiana para llevarlos a un espacio cerrado, ¿no? Que no tenía nada que ver con su problemática. Al contrario, acá vemos una niñita muy feliz mirando los peces de su región con sus respectivos nombres. Además, permite a los estudiantes conectarse con los saberes que los pueblos originarios han desarrollado para vivir en su medio y ser guardianes de la biodiversidad a lo largo de miles de años y valorar su importancia para la vida actual. De ser un saber ninguneado, tiene que pasar a ser un saber altamente valorado, no porque fue el saber de mis ancestros, lo cual es importante, pero esa es la respuesta que siempre me dan mis estudiantes de formación. ¿Por qué es importante? Porque así nos han legado nuestros ancestros, pero lo que hay que ver es que es importante para la vida de hoy, porque si no se vuelve un saber de museo. Creo que eso es muy importante recalcarlo. ¿Y cómo? Bueno, hemos trabajado en la Amazonía peruana desde procesos orientados al diálogo de saberes entre diferentes tradiciones culturales. ¿Por qué? Porque queríamos superar la visión folclorizada de los saberes indígenas, que está muy orientado al tema de vestimenta, gastronomía y danza. Las tres son importantísimas, pero no se pueden dejar de lado otros saberes que también son sumamente importantes, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con satisfacción de necesidades, etc. Y además queremos superar la jerarquía de la ciencia como única forma de conocer o como la mejor forma de conocer. Estamos pensando en un diálogo más horizontal en que todos los saberes aportan y reconocer la existencia de diversos saberes, pero también de distintas formas de aprender. ¿Por qué? Porque en los primeros años en que estábamos implementando la educación intercultural en la Amazonía peruana, nos dimos cuenta que los maestros estaban trabajando saberes indígenas, pero desde estrategias muy escolares. Por ejemplo, mirando la biodiversidad de la chacra con fichas en las que veían variedades de especies, con dibujitos sobre las variedades de yuca, por ejemplo, cuando en realidad eso no se aprende así, eso se aprende yendo a la chacra, hablando con gente adulta que te cuenta, que te va dando el nombre de cada variedad, que te va contando su importancia, su origen, ¿no? Entonces, valoramos el saber, pero también las formas de aprenderlo, y eso es muy importante, porque si no vamos a caer en el epistemicidio, ¿no? El saber vale, pero la forma de aprenderlo se queda de lado. ¿Y cómo lo hacemos? Para organizar el año escolar, planificamos con calendarios comunales
Este es un calendario que me encanta porque divide 3 espacios de vida: el bosque, la chacra y el agua. Y te indica todas las actividades que se desarrollan a lo largo del año. En base a ese calendario que tiene su matriz de saberes anexa, el maestro va identificando qué va a hacer durante cada mes. ¿Y qué hace? Hace proyectos socioproductivos. Y tenemos 2 tipos de proyectos socioproductivos, 2 tipos de sesiones, que diga. Una es de profundización de saberes. Y esta profundización de saberes se hace a través de estas formas propias de aprender, pero también de otras. El tema es no introducir la ficha, la lectura, el resumen, el papelógrafo al inicio de la sesión. Puede ser el cierre, pero darle peso a la observación, a la práctica, a la imitación, a la escucha, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes de chiquitos que están en ese proceso. Otro tema que nos parece importantísimo, que tiene que ver con profundización de saberes, está vinculado a la historia y el mapeo del territorio. Acá no se ve muy bien, pero es un mapeo de un territorio comunal hecho por unos estudiantes de educación intercultural bilingüe de formación docente, en el cual han indicado todas las cuevas, cataratas, pongos, malos pasos, quebradas, ríos, cerros que hay en su cuenca, en su comunidad y en comunidades aledañas, y les han puesto los nombres. Además, han ido recogiendo los relatos sobre por qué tienen estos nombres. ¿Y por qué eso es importantísimo? Porque ahí conectamos al estudiante con una visión más cultural de su territorio, con una mirada del espacio muy distinta a la que tiene la geografía tradicional, con una mirada que lo debe de encariñar con su territorio y que debe de hacerle muy consciente de que es un legado de sus ancestros y que él lo tiene que cuidar para las futuras generaciones, porque estos nombres vienen de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y tienen relatos que sucedieron en esos tiempos muy, muy pasados. Y por último, me preocupa siempre el tema del tiempo, tenemos las sesiones de aprendizaje de comparación de saberes. Entonces, son saberes de diferentes tradiciones culturales, porque es una educación intercultural que no se puede quedar solo en profundizar saberes. Nosotros insistimos en la profundización de saberes porque también nos dimos cuenta de otra cosa. Los maestros ingresaban con el saber indígena 5 o 10 minutos de la clase. Por ejemplo, decían, vamos a hablar sobre el ecosistema y vamos a ver el tema de la relación de la avispa con el paucar. Eso les llevaba 5 minutos. Terminaban los 5 minutos. Ahora vamos a ver qué dicen los libros de texto sobre el ecosistema, cómo se ve desde la cultura occidental o lo que fuera. Entonces le decíamos, no, tú puedes profundizar ese saber de la mirada ecosistémica de tu pueblo a lo largo de toda la clase. No, pero eso es imposible, no hay tiempo, no da. Y se dieron cuenta de que sí, podían desarrollar sesiones riquísimas a lo largo de una sesión de clase que no siempre tenía que estar como acompañado y complementado del otro saber, porque también le quitaba peso, ¿no? Entonces, hemos logrado hacerlo, pero con una salvedad, que el maestro tiene que asegurarse que profundicen y que no repitan lo mismo que el niño ya sabe antes de entrar a esa sesión. Entonces, pero en las formas de comparación, que también son bien interesantes, comparamos formas distintas de satisfacer necesidades. Por ejemplo, la vivienda. ¿Cómo es la vivienda en un pueblo amazónico X, Rosashánica, por ejemplo, y cómo es en Puno? ¿Y cómo es el ingenio de la gente que ha sabido ubicarse en ese tipo de medio y sacar lo mejor de él y adaptarse? El tema de alimentación, el tema de tecnología en varios aspectos. ¿Cómo podemos responder a diversos problemas? Plagas en la chacra, enfermedades, empobrecimiento del suelo, desde nuestra tradición cultural, pero también desde otras de pueblos, pero también desde la ciencia, evidentemente. ¿Y cómo se concibe la naturaleza? ¿Cómo se concibe la persona?
desde mi propio pueblo y también desde, por ejemplo, la ecología científica, la psicología, etc. Entonces, se comparan y se contrastan estos saberes y, bueno, la inclusión de los otros saberes se hace a través de lecturas, dibujos, videos, para darle un referente, si es que esto se hace con niños particularmente, y al final del proceso, y eso, con esto termino, lo que es muy, muy importante es que hay que comparar los elementos del saber propio con el otro saber. No quedarse en dos visiones del saber en paralelo, e identifican las semejanzas y diferencias, pero también los aportes de cada uno, desde esta perspectiva de que todo saber aporta. Y muchas gracias, con eso termino. Muchísimas gracias, Lucy, por tu presentación. Trajiste una idea que estuvo latente y presente, en realidad, durante todo el observatorio, en muchas de las mesas, que es la idea de territorialidad, sobre la cual me gustaría volver al final del panel. Carolina, es tu momento, así que adelante con tu presentación, por favor. Gracias, Agustina. Ahí voy a compartir pantalla. Primero quiero agradecer la participación de Lucy y Pablo en este panel intercultural, el cual hemos generado juntos a través de la experiencia de nuestro observatorio. ¿Se ve ahí mi presentación? Se ve muy bien la presentación, así es. Perfecto. Bueno, el año pasado en Coedu 22, en nuestra primera conferencia, abordamos conceptos amplios de lo que implica la interculturalidad en educación para el siglo XXI, viendo datos de migración, datos de pueblos originarios, como es lo que acaba de mencionar Lucy, y en esta ocasión quisimos abordar específicamente la percepción de la interculturalidad, pero desde el nuevo rol docente del siglo XXI. En ese sentido, creo fundamental ir exponiendo los datos que hemos ido viendo como institución a lo largo de casi 20 años de trabajo en educación integral para el desarrollo sostenible. En esta lámina podemos abordar algo que ya hemos mencionado en varias ocasiones con respecto a la tensión histórica que sufre la educación formal o el modelo de educación, el cual nosotros llamamos dilema de la educación, un modelo educativo del siglo XVIII, con profesores formados con metodologías del siglo XIX, pero con estudiantes que tienen necesidades del siglo XXI. En esta evolución también no podemos dejar de mencionar que de alguna manera en esta evolución histórica y en esta tensión que ha sufrido el modelo educativo también hemos tenido la crisis de una pandemia y un confinamiento. De alguna manera esto también ha repercutido en el acceso, en la equidad y en la calidad de la educación, viéndose reflejado también en la falta o en la agudización de problemas graves en el bienestar y en la educación de las personas, viéndolo específicamente en estudiantes, los cuales en el tiempo de confinamiento perdieron acceso a un espacio seguro, donde se les daba alimentación o tenían acceso a tecnología para poder tener educación a distancia, o también el tema de la falta de educación socioafectiva, producto que no tenían la posibilidad de vincular con otros y otras estudiantes o también con sus profesores. Entonces, muy importante observar esta evolución desde la historia de lo que es el modelo educativo del siglo XVIII, pero también lo que pasó y se agudizó con la pandemia y el confinamiento. Todo esto, como sabemos en las instituciones Fundación Caserta, vemos que cada crisis también es una tremenda oportunidad, y si una oportunidad también es un desafío para esta educación del siglo XXI, que este desafío recae no solo en el profesor, sino también en estudiantes, en directivos, en la comunidad escolar en general. En esta ocasión nos vamos a abocar específicamente en profesores, porque creemos que de alguna forma el profesor es el que vincula directamente con los estudiantes y puede hacer que este estudiante tenga la capacidad de poder enfrentar el panorama actual solo si es que se pueden redefinir las prioridades, los roles, los perfiles y las competencias para poder enfrentar estos desafíos.
¿Y por qué profesores? Bueno, nosotros creemos que el nuevo rol docente del siglo XXI aborda el tema docente de una manera distinta, donde se requiere una formación actualizada, donde se requiere generar contextos colaborativos para que los profesores puedan compartir saberes, experiencias, desde distintos territorios, donde podamos abordar el bienestar docente como algo constante o como algo parte de la cultura organizacional de la comunidad escolar, y donde el docente pueda convertirse en un facilitador del aprendizaje y un articulador de culturas diversas por medio del diálogo intercultural. Por eso creemos fervientemente que los docentes, como agentes de cambio, pueden aportar de manera mucho más acelerada a este cambio hacia esta nueva educación. Pero lamentablemente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación muy adversa, donde tenemos un déficit. Ya mencionaba Francisca y Joaquín Walker algunos datos bien alarmantes respecto al déficit de profesores para el año 2025, de más de 26.000 profesores, o una deserción escolar de docentes alcanzando un 4.1%. A eso sumémosle el ausentismo escolar en la educación pública de un 43%, en la educación privada de un 25%, y la falta de valoración del sistema escolar también expuesto por nuestro Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué hacer frente a este tremendo dilema, a este tremendo problema? Bueno, nosotros como institución quisimos aportar con un grano de arena con nuestro programa emblemático Profesores en Red, y como decía Nicolás anteriormente en el panel socioemocional, es un programa que nace en pandemia el año 2020, fue una respuesta de nuestra institución para poder aportar y colaborar y acompañar a los y las docentes de diversas comunas de Chile, pero en nuestra quinta versión a nivel latinoamericano, donde aportamos en su quehacer pedagógico, desde la educación integral, que de alguna manera conecta con los ámbitos que ya han mencionado los paneles anteriores, los ámbitos socioemocionales, interculturales y de desarrollo sostenible. Si bien este programa dura 8 módulos en 8 semanas, en esta ocasión, dado el panel intercultural, me voy a abocar al módulo de interculturalidad, el cual tenía como objetivo fortalecer el enfoque intercultural, pero desde el nuevo rol docente. Aquí utilizamos ciertas preguntas guías, como por ejemplo, ¿qué creencias, conocimientos y habilidades respecto de las diversidades son fundamentales para fomentar la educación intercultural, pero desde el nuevo rol docente? Algunos conceptos que abordamos en el programa, específicamente en este módulo y a nivel transversal también a lo largo de estos 2 meses, diversidades de mundos culturales como la oportunidad para conocer estos diferentes mundos, biodiversidad como analogía, el rol docente y la interculturalidad, el diálogo intercultural y algo muy clave, la pertenencia, o sea, sentirse parte de una red de profesores a nivel latinoamericano. Esta quinta versión, que fue a nivel latinoamericano, obtuvo una tremenda postulación que nos dejó bien asombrados, de 832 profesores que postularon, teniendo un cupo reducido de 152 docentes efectivos de diferentes países en Latinoamérica. Este programa considera 8 módulos, se desarrollan en 8 semanas, considera horas sincrónicas, asincrónicas, mentorías grupales e individuales, y también todo en una modalidad online. Y aquí está el primer resultado que quiero compartir, que de alguna forma habla de la evaluación que nos hizo el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, CEDS, a quien aprovecho también de agradecer por su participación en el programa, donde se preguntó de manera abierta qué aspectos los profesores inscritos percibían de la interculturalidad, o qué aspectos habían identificado durante el programa desde sus diferentes territorios y desde las mentorías grupales y también individuales. Aquí se levantaron 4 temas, y en estos temas se aunaron de alguna manera las percepciones más relevantes que quiero compartir y dejar en esta reflexión de este panel para que podamos ir en conjunto reflexionando. Por ejemplo, en el tema 1 tenemos el diálogo intercultural, que ya lo mencionó Francisca Cortés Solari en su primera ponencia, también lo mencionó Lucy, y es algo que nosotros creemos que es transversal.
que cualquier profesor de este tiempo debería abordar y debería ver como una oportunidad para la generación de aprendizaje. ¿Qué es lo que dice el profesor? El diálogo intercultural se dio en la medida de escuchar al otro desde sus creencias y puntos de vista, desde el reconocimiento del otro. El tema 2, intercambio cultural, intercambios entre diferentes culturas, educación para la convivencia en el aula y el mundo que nos rodea, empatía y responsabilidad social. Tema 3, espacio del programa de encuentro con diferentes representaciones territoriales, la presencia de tantos países, los contextos, las percepciones, edades y áreas, experticias, experiencias y aproximaciones, fue un cóctel de diversidad en todo momento. Y el tema 4, la identidad latinoamericana, la comunicación con colegas de distintos países de Latinoamérica. O sea, estos 4 temas los vimos como algo muy relevante para poder en conjunto ir reflexionando sobre esta nueva educación del siglo XXI, percibidas desde los profesores que participaron en esta 5ª versión a nivel LATAM de Profes en Red. Además, otro ámbito importante de la evaluación fue el aspecto cuantitativo. En el ámbito cuantitativo, nosotros hicimos una evaluación de la percepción en donde se les preguntó abiertamente cómo evaluaban estos aspectos del programa. Se aplicó una evaluación pre y una post y se contrastó con una escala, un rango de 1 a 7, obteniendo en la percepción de los profesores una evaluación de 6.69, o sea, casi un 7, lo cual nos genera a nosotros una gran alegría, porque de alguna manera los profesores valoraron mucho el aspecto intercultural y lo fueron construyendo ellos en esta red de Profes en Red. Y además tenemos una evaluación cuantitativa de resultados donde los profesores tuvieron una autopercepción en el manejo de las competencias interculturales como docentes. Aquí el crecimiento fue de un 11%, en una escala de 1 a 10, con una variación de 8,23 a 9,11. O sea, también hay una variación positiva con una autopercepción respecto al tema importante, y eso es parte también de una competencia evaluada en nuestro programa. ¿Qué conclusiones queremos compartir en este segundo COEDO que participamos con la temática intercultural? Primero, que la interculturalidad es un tema amplio, es un puente que puede abrir espacios de reflexión con respecto a lo que es la educación de calidad, integral y lo que es la sostenibilidad, donde los docentes y educadores son realmente fundamentales porque son articuladores de esta diversidad cultural que ellos encuentran en el aula, siempre y cuando los empoderemos y los podamos fortalecer como agentes de cambio. Pero ahí es clave el tema que se ha mencionado en toda esta conferencia, que es el diálogo intercultural, porque de alguna manera ese diálogo puede abrir horizontes que hoy no están abiertos en nuestro país, también en Latinoamérica, y donde la diversidad cultural puede ser un tremendo aporte para el cambio que estamos viviendo como humanidad. Entonces quiero dejar ahí esa reflexión con estas 4 temáticas, que es educación intercultural, el diálogo intercultural, el intercambio de diferentes culturas, la diversidad en todo momento y lo más lindo, la identidad latinoamericana. En este contexto, la educación y el nuevo rol docente juegan un papel fundamental para fomentar capacidades en nuestros estudiantes, para que ellos se puedan desenvolver en diferentes ambientes diversos, ricos por esa diversidad, donde la diversidad ya no sea una amenaza, sino sea una tremenda oportunidad de aprendizaje y se puedan enriquecer, aumentando la inclusión y la cohesión social. Así lo vivimos en Profe en Red. Y para terminar, siempre poniendo el corazón en nuestro primer piloto intercultural, Tatamalcu, un programa piloto que se ejecutó desde el año 2013 al 2019, donde definimos, basándonos en nuestro mapa de desarrollo humano, que la interculturalidad es un enfoque de vida, es un enfoque sistémico, integrador, donde todo suma, el cual busca construir un nuevo paradigma a partir del cambio individual. Creemos que se puede llegar al cambio colectivo. Por conclusión final, la educación intercultural debiese ser una competencia para la nueva educación del siglo XXI. Con eso termino, los dejo con un bello testimonio de un profe en red para que puedan percibir cómo ellos también percibieron nuestro programa Profes en Red. Muchas gracias. Saludos, soy el profesor Ronald Aguirre de Venezuela y formo parte de Profes en Red 2022 de la Fundación Caserta en su 4ª edición.
Cuando me enteré de este programa quedé fascinado. Una vez que conocí más a fondo sobre qué trataba, quedé enamorado y hoy formo parte de la red de profes más grande de toda Latinoamérica y del mundo. Una de las cosas que más me ayudó de este programa fue el contenido que ofrecen, un material de apoyo pensado y desarrollado con el propósito de crear conciencia y el bienestar y la felicidad del ser humano. Una de las cosas que más me encantó fueron las mentorías. En ellas pude conocer profes de otros países como de México, Chile, Argentina, Bolivia. Compartimos culturas, experiencias, saberes y fue muy significativo. Describo este programa en una palabra y sería maravilloso. Por eso les invito, recomiendo altamente este programa. Vengan y formen parte de Profes en Red de la Fundación Caserta. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir no solamente este testimonio de un profesor que participó en el programa Profes en Red, sino también por hacer un resumen de la mesa técnica de educación intercultural que se llevó a cabo en el marco del Observatorio Regional de Educación organizado por Fundación Caserta, en colaboración con muchas instituciones y académicos, entre los cuales participó Lucy y Pablo. Antes de ir a las preguntas y discusiones, me gustaría, Pablo, que vos tomes la palabra y después sí poder hacer un espacio de conversación. Así que, Pablo, todo tuyo. Vale. Muchas gracias por este espacio. Bueno, la motivación que tiene este trabajo y que no, bueno, no se dijo cuando se presentó en mi currículum. Bueno, uno nunca lo dice en realidad, que tiene que ver con la identidad que uno tiene. Ya yo soy profesor chileno, pero soy mapuche también. ¿Ya? Entonces, en base a ese reconocimiento que me ha ido generando algunas preguntas desde mi propia formación, es que quise convocar a otros profesores junto con otro colega, con Carlos Miranda, que también es profesor indígena, él es Licanantay. Decidimos convocar a colegas, igual que nosotros, que trabajan en el sistema educativo chileno y que se tienen que enfrentar a este dilema de cómo llevar ese conocimiento ancestral o indígena que tenemos nosotros por ser descendientes de una etnia originaria y cómo ésta se colisiona muchas veces con el currículum nacional, ¿ya? Con el currículum nacional chileno, por así expresarlo. ¿Ya? Entonces eso, desde esa pregunta inicial es que parte este proyecto que está en desarrollo. Ya esto es muy reciente y de hecho yo les comentaba a Carolina que este trabajo no está tan sistematizado porque recién estamos analizando los datos, así que por una parte son resultados inéditos que vamos a presentar, ¿ya? La pregunta de investigación fue bastante simple, pero compleja a la vez. ¿Cómo perciben los docentes que pertenecen a pueblos indígenas el currículum y su inclusión en el modelo educativo? ¿Ya? Bueno, tenemos una base conceptual desde donde nos planteamos, sobre todo porque yo y Carlos trabajamos en el tema de mejora escolar y sobre la formación docente para la mejora. Y específicamente los últimos 4 años hemos trabajado el tema de la inclusión, ya fuertemente. Entonces aquí hay algunos elementos teóricos que es desde donde nosotros vamos construyendo también nuestro posicionamiento. La metodología fue bastante exploratoria, ya que no tenemos mucha referencia al respecto de cuál es la percepción que tienen los profesores indígenas, que son indígenas frente al currículum, y específicamente porque nosotros somos profesores de algunas disciplinas. Yo soy de historia, Carlos de educación general básica, los otros colegas que expusieron son de educación física, de matemáticas, de ciencia. Entonces, ahí incluso también tenemos un tema que cuando nosotros nos formamos como profesores en Chile,
muchas veces pesa más la disciplina que lo pedagógico. Entonces aquí hay como un triple dilema. Tenemos qué pesa más cuando uno hace clases, si es la disciplina o lo pedagógico, y luego qué pesa más, si pesa más el currículum oficial que tenemos que imponer, o también pesa algo de nuestra propia identidad como indígenas. ¿Ya? Entonces, en base a eso hicimos 2 mesas de diálogo con profesores indígenas, una en Santiago y una en Valparaíso, y a partir de estos discursos que se establecieron, hicimos un análisis categorial, ¿ya? Un resultado que emergió en primer elemento y que más o menos nosotros pensamos que iba a salir, porque a nosotros también nos sentimos así, es la falta de formación inicial docente que nosotros tenemos para abordar estos temas de interculturalidad, ¿ya? Traje los testimonios de los profesores para que pueda emerger alguna discusión al respecto de esto. La profesora 1 plantea una de las problemáticas que la experiencia que al menos tengo yo desde la cultura mapuche tiene que ver primero con la formación, porque en la academia nosotros no nos forman para considerar a pueblo originario o pueblos migrantes. El profesor Do dice, finalmente no hay formación, solamente se queda en la academia el conocimiento y no baja lo que estamos en la escuela enseñando. No hay formación académica formal, no nos enseñan a abordar la interculturalidad. ¿Ya? Esto no aparece aquí, pero con otros colegas desarrollamos una investigación que efectivamente analizamos los currículums de formación inicial y lo que hay en temas de necesidad educativa especial, en migración, en diversidad en general, es bastante poco. Ya está muy enfocado en la disciplina y muy enfocado en la pedagogía, pero en la pedagogía más que nada tradicional, currículum, evaluación, gestión y alguna didáctica específica. Otro de los hallazgos es que el reconocimiento de la riqueza cultural de los pueblos originarios. O sea, hay un planteamiento de por qué si es tan rico esto y que se conoce, nosotros no lo tomamos en el currículum, ¿ya? Entonces ahí el profesor Trey dice, no nos enseñan a reconocer la riqueza que tiene cada uno de nosotros, de nuestros pueblos originarios, y que puede aportar profundamente a nuestra identidad y a cambiar y enriquecer la cultura y el capital cultural de nuestros estudiantes. Yo creo que todo está atado a que tú te reconozcas como ser, en mi caso mapuche. O sea, yo desde que me identifico como tal, busco maneras y formas de llevar el conocimiento al aula. Esto lo hizo una profesora mapuche, pero a mí también me representa mucho esta cita. Yo, a pesar de haber estudiado historia, no me enseñaron nada de que tenía que ver con mi pueblo. Y es muy curioso, porque la formación del Estado chileno parte con una fuerte mestizaje mapuche. O sea, hoy día no se puede desconocer que el ser chileno está relacionado mucho con este pueblo ancestral, ¿ya? Otro profesor dice, creo que estamos frente a un cambio de paradigma, que se reconozca el conocimiento de los pueblos originarios, que tienen un saber profundo de la relación con la tierra, de la relación con su espiritualidad, de la relación de lo que significa ser gente, lo que significa ser gente. Otro de los hallazgos que llegamos es el diálogo entre currículum nacional y saberes de los pueblos originarios. Quiero entregar conocimiento de manera real y no que tenga que estar asimilando a lo que dice el currículum, porque yo si hubiese enseñado el EPUI, no puedo decir que es lo mismo que un cuento, porque son cosas distintas, tiene un sentido distinto, ya que es la pertenencia a un pueblo. Esto, el EPUI es los relatos que hacen los pueblos originarios mapuche y que pasan de generación en generación. Pero cuando se explican en la escuela es como ya una fábula, pero en realidad no es una fábula porque habla de lo que identifica a nosotros como pueblo, o sea, va mucho más allá de un cuento, a eso se refiere. El profesor Trey dice que es muy rígido el currículum para poder instalar la interculturalidad en la escuela. Profesor Don, nosotros también tenemos muchas discrepancias de qué es lo que queremos enseñar en el aula, porque es muy formal.
porque tiene que ser muy asimilacionista. No reconoce otras formas de enseñanza, no reconoce la filosofía profunda que tienen los pueblos originarios para comprender la existencia del ser humano en esta tierra y su conexión con la naturaleza. Otro de los puntos interesantes es la falta de diálogo entre los docentes. Yo decía a mis colegas que pasaron 5 años en la universidad haciendo esos comentarios que eran para nada favorecedores, por lo que uno también quería enseñarles, porque finalmente uno lo que quiere es transmitir lo que uno sabe, ya esto en relación a los otros colegas, ya que muchas veces lo ven como anecdótico que uno enseñe algo de su pueblo. Creo que también nosotros los profesores tenemos que también dialogar, qué es lo que qué es lo que también nosotros entendemos y proyectamos, lo que significa nuestro trabajo en la escuela. Bueno, aquí hay un tema que ya ha sido mencionado también en otras presentaciones, que es el territorio y la educación. Para los pueblos originarios es muy importante el territorio, ¿ya? Y la escuela restringe ese aspecto. De hecho, acá un profesor chango dice, desde la mirada del pueblo chango, bien visible, ver las complicaciones a nivel de Aguayún. El primero es el territorio. Nosotros tenemos mucha gente que vive en Playita, en Toma, en Ruco, y ya la escolaridad ya es difícil llegar a llevarlo al colegio o sacar un changuito de la playa y llevarlo a un colegio, ya, porque lo sacan de su territorio finalmente. La profesora, uno, la educación debe la responsabilidad que tiene con el territorio, el contexto, con lo que se desenvuelve. Tenemos acciones que hacen que los estudiantes vayan al bosque, al cerro, y reconozcan el espacio que tienen para el territorio. Ya, también salió el tema de la discriminación. Viene ligado a la discriminación, o sea, el pobrecito que vive en la caleta, que viene de la caleta, que anda de hondito, pasado pescado. Son características que siempre se van nombrando. Una vez me dijo una colega cómo se disfrazan los changos. La otra profesora, yo viví también la discriminación de mis propios compañeros que me decían, uy, qué interesante tu tallercito, uy, qué interesante lo que saben los mapuches. Ya, finalmente, las barreras para la inclusión educativa, aquí yo creo que tiene que haber un reconocimiento a que existen barreras políticas, ya, primero, esto en el macro currículum no hay un reconocimiento de los saberes ancestrales constitucionalmente. De hecho, sabemos que en Chile se rechazó la propuesta de constitución que teníamos, que hablaba de un Estado plurinacional, ¿ya? Y seguramente en la nueva propuesta que salga, eso ya va a quedar descartado. Por lo tanto, ahí tiene que haber una negociación política macro, meso de la escuela y micro al interior del aula para incorporar ciertos saberes indígenas, ¿ya? Hay barreras sociales, sin duda que en Chile hay mucho desconocimiento y negación de la identidad indígena. Yo mismo soy un ejemplo, yo me sentí indígena recién cuando estaba después saliendo de la universidad, pero cuando era pequeño, estaba en la escuela, no era bueno decir que uno era indígena, ni hablar mucho de sus rasgos, te hacían sentir mal. Hay una pérdida de saberes ancestrales por la asimilación, hay una uniformidad del ser chileno, todavía existen discriminación, estereotipos hacia el mundo indígena. Y barrera educativa, la escuela sigue siendo muy homogénea en su gestión, en los contenidos curriculares que transmite y son difícil negociación. Ya yo creo que ahí hay un problema con los fines de la educación finalmente. A modo de reflexión, y con esto cierro, si consideramos los dichos de los docentes indígenas como representativos, tenemos un grave problema para avanzar en una educación cultural, intercultural e inclusiva en el sistema educativo chileno. Ahí hay un primer elemento. El sistema educativo curricular chileno busca la homogeneidad y la creación de una identidad nacional, ¿ya? Propia del siglo XIX, del XX, pero que se está traspasando hoy día en el siglo XXI. ¿Cómo gestionar conocimientos indígenas ancestrales sin que colisionen con el conocimiento chileno? Ahí es la discrepancia, si efectivamente queremos llevar este conocimiento a las aulas. Por otra parte, si no aceptamos los postulados anteriores, ¿cómo preservar y difundir los saberes indígenas ancestrales de nuestros 10 pueblos reconocidos como originarios? Y acá hay una pregunta muy interesante que no la planteé yo, sino que un profesor en la reflexión. ¿Es la institución escolar la encargada de este reto? ¿No será que debemos crear otras vías culturales para transmitir y cultivar la cultura de estos pueblos originarios? Si aceptamos que la escuela no es
la encargada de transmitir estos conocimientos ancestrales y en su lugar son las propias comunidades indígenas, nos podemos preguntar cuáles serán esos conocimientos que deben ser recuperados y transmitidos, con qué finalidad se mantendrán para alejarse del mundo occidentalizado. ¿Será para asimilarse? ¿Será para mezclarse? ¿Será para mejorar el mundo actual? Bueno, y por último, el rechazo a la Constitución plurinacional de Chile está significando un retroceso en estos últimos postulados, por lo que podemos avisorar que el sistema educativo nacional seguirá el actual derrotero de asimilación forzada de ciertos conocimientos ancestrales y que la pervivencia de estos pueblos originarios no queda para nada asegurada por el Estado. Aquí les presento algunas de las banderas de los pueblos originarios. Está con azul y la estrella que es Venus, la estrella del amanecer, es la mapuche. Aquí está esto es como una canoa del pueblo Rapa Nui. La bandera mapuche de todos los pueblos, pero esta es la bandera política mapuche que nació en la década de los 90. Este es del pueblo Chango, y acá está la bandera de todos los pueblos de nuestro norte, Licanantaya, Atacameño, Diaguita. ¿Ya? Y finalmente les presento, no sé si todos sabrán, pero este fue el primer escudo que tuvimos en Chile cuando logramos la independencia de España. A mí lo que me interesó es que estaba el elemento indígena presente y el elemento indígena masculino y femenino, ¿ya? Esto se perdió luego, ya cuando Chile realmente logra la independencia y se transforma un escudo donde hay un cóndor y un huemul. Pero la reflexión final es que increíblemente, cuando Chile nace como nación, había un reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y lamentablemente hoy día no está presente y se está imponiendo la visión homogeneizante de tener solo un país, de tener solo un territorio, a pesar de que Chile es uno de los países más largos y más heterogéneos que existen en el mundo, pero desde la visión política quieren que todos seamos iguales, ¿ya? Así que eso sería para seguir debatiendo. Le agradezco el espacio y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención y por traer un punto a la discusión sobre la interculturalidad que tiene que ver también con la inmigración. Nosotros cuando hablamos de darle un espacio en las aulas a la diversidad, no nos referimos solamente a los pueblos indígenas y a poner en valor toda esa sabiduría ancestral, sino también nos referimos a los desafíos que tiene la educación de incorporar a los niños producto de estos movimientos migratorios que nos ha traído la globalización. Así que gracias por poner ese desafío y ese punto de relieve. Quisiera retomar, por otro lado, las palabras del subsecretario de Educación del Ministerio de Chile, Gabriel Toro, quien nos brindó unas palabras al principio de la conferencia. Él decía: nosotros necesitamos ofrecerle herramientas a los docentes para generar un espacio que albergue y valore la diversidad. Yo a esto le agregaría que albergue y valore la diversidad y que reconozca la otredad. ¿Por qué? Porque, como bien decías, Pablo, los profesores y el sistema educativo tiende a correrse hacia una cultura legitimadora, homogeneizante. Entonces, ¿qué herramientas podemos nosotros brindarle a los docentes como para que ellos puedan correrse y tener otras herramientas, como para efectivamente poner en valor la diversidad, poner en valor al otro, no desde un espacio de enemistad, sino desde la valoración? Y en este sentido, el Observatorio Regional de Educación, llevado adelante por Caserta, en la Mesa Técnica sobre Educación Intercultural, hizo una recopilación de buenas prácticas en ese sentido. Entonces me gustaría escuchar a cualquiera que le guste tomar la palabra, cuáles serían esas recomendaciones para los docentes como en este sentido, en esta línea. Lucy, si te gustaría tomar la palabra, adelante. Sí. Realmente me ha impresionado mucho lo que ha dicho Pablo. Me parece realmente duro, difícil
o sea, sí, me ha dejado profundamente consternada, pero quiero comentar una cosa, que en el Perú tampoco es tan fácil la cosa. En el Perú, en el Ministerio de Educación, hay mucha controversia con relación a cuánto espacio le das a los saberes indígenas, ¿no? Muchísima, o sea, el tema se repite, creo que en toda nuestra región. Esta escuela monocultural, homogeneizadora, castellanizante, que sigue teniendo fuerza. Yo creo que lo importante es cómo tú empiezas a interpelar a esa escuela desde los espacios que tienes, ¿no? O sea, desde lo que puedes hacer. Yo he visto cómo ha ido creciendo este movimiento por la formación docente intercultural bilingüe, que inicialmente era muy superficial y que sigue siendo, en algunos casos, también bastante superficial, pero en otros casos, especialmente donde hay pueblos indígenas involucrados en el proceso, han logrado empujar más, abrir más este espacio para los saberes indígenas. Por ejemplo, en el caso donde yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con 2 organizaciones indígenas fuertísimas, que además han puesto sabios indígenas dentro de los programas de formación para asegurar la voz de los conocedores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer eso, pero también, Agustina, me encantaría responder a lo que dijo Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la escuela? No. Yo creo que la escuela hay que interpelarla, hay que seguir empujándola, aunque por lo menos rayemos la puerta, pero tenemos que seguir interpelándola y tratando de cambiarla. Pero lo que también debemos de reconocer es que hay otras culturas educativas, además de la cultura educativa escolar. Y nosotros tenemos que trabajar con esas culturas educativas familiares y comunitarias. Acá en el Perú tenemos una dirección de educación comunitaria, el Ministerio de Educación, pero más importante que esa dirección es el colectivo de educación comunitaria, que es muy, muy grande. Entonces, ellos están empujando, más allá de lo que diga la escuela, todo el tema, por ejemplo, de crianza de la biodiversidad. Eso es un tema fuerte en lo que es educación comunitaria desde las comunidades. Ellos trabajan mucho con el tema con ese tema. Entonces, creo que sí hay que darle peso a los dos, ¿no? Pero no dejar la escuela. En el programa en que yo estuve años en Formaviap, mi director, que es Aguajún, en un momento me dijo, ya me estoy desesperando, es muy difícil cambiar la escuela. Creo que nos equivocamos de camino, vámonos a la educación comunitaria. Yo le dije, no, tenemos que seguir insistiendo, algo vamos a lograr, porque si no le dejamos el espacio muy abierto a una escuela que es muy fuerte y genera mucha presión. Esa sería mi observación. Gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Carolina, ¿te gustaría hacer algún comentario en relación a esto? Sí, sí, me sumo a las palabras de Lucy y creo que desde la experiencia que tenemos, nosotros partimos con un piloto 7 años en el norte abordando específicamente el relevar la memoria ancestral de los pueblos originarios, recopilando conocimiento, aportando lo pedagógico a los educadores tradicionales. Y esto fue evolucionando porque en el aula nos dimos cuenta que había una diversidad no menor y que no solo consideraba a los pueblos originarios, entendiendo que son parte fundamental de nuestras raíces como país, pero también había un factor que no se había visualizado en ese tiempo, estoy hablando casi 10 años atrás, el tema de la migración, el tema de las diversidades culturales también de los estudiantes participantes de Chile, porque Chile, como decía Pablo, es un país andino largo y diverso, entonces dentro de nuestro país también hay una diversidad muy rica y creemos que la oportunidad está en poder reformular la propuesta pedagógica y reconceptualizar el diálogo, donde el profesor sea un articulador del diálogo intercultural y pueda tomar esa diversidad a su favor para nutrir el aprendizaje significativo y lentamente ir actualizándonos hacia una nueva educación del siglo XXI. Yo creo que ahí hay un aporte fundamental que inherentemente va a ir solidificando el tema del reconocimiento y la valoración de nuestros pueblos originarios como parte de nuestra raíz fundamental, de nuestra identidad, pero también va a abordar una diversidad que se está exacerbando producto de las migraciones y producto de la diversidad cultural y la inclusión que requerimos dentro del aula. Así que ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Carolina. Pablo.
Sí, algo bien breve. Yo creo que tiene que ver con... Yo soy creyente en los profesores, no en la política ahora mismo, ya después del rechazo que tuvimos por la Constitución plurinacional y ayer que se informó después de 98 días un acuerdo, me queda claro que en lo estructural Chile no va a cambiar, ya se va a mantener un status quo lamentablemente. Entonces yo creo que el trabajo va a ser trabajar con las bases, es decir, con los docentes en la formación inicial y permanente. Y yo recuerdo una anécdota, cuando yo estudiaba historia, me acuerdo que llegó una chica que nos hicimos amigos y ella venía de Arica. Y yo le pregunté a ella de qué descendencia indígena era ella, y ella se enojó mucho porque yo le hice esa pregunta. Pero es que por su rasgo era evidente que era gente, era indígena, pero ella nunca se reconocía como tal. Entonces yo creo que ahí hay un elemento primero que nosotros tenemos que hacer como profesores de reconocer nuestra diversidad. Al reconocer esa diversidad, sin duda que vamos a querer que vamos a mirar en los otros, en nuestros niños, vamos a reconocer esa diversidad. Si yo no soy capaz de autorreconocerme de que soy una multiplicidad de sujetos presentes desde una historia que yo no decidí, sino que es lo que soy, yo creo que desde ahí podemos construir algo diferente, ¿ya? Pero yo creo que eso es, sigo confiando en nuestros docentes, sigo creyendo en que podemos cambiar desde la base, pero ya dejé de creer en estos cambios estructurales, ¿ya? Así que se tuvo la visión en un momento, pero ya nos dimos cuenta que los poderes fácticos son muy grandes y los partidos políticos no van a soltar la teta, perdonando la expresión. ¿Ya? Así Bueno, que nada, gracias Pablo. dale, eso. Muchísimas gracias. Mencionás un punto muy importante que tiene que ver con el autorreconocimiento. Para reconocer a un otro, me tengo que reconocer a mí mismo. Y en ese reconocimiento nosotros entendemos que hay distintas dimensiones de trabajo a partir de donde se puede abordar esta problemática. Entendemos que el trabajo colaborativo es sumamente importante, el trabajo mancomunado entre el espacio público, el espacio privado y la sociedad civil. Apostamos por eso, entendemos que es una puerta de trabajo y de solución. No hay una única puerta de solución, o la escuela o el trabajo estructural. No, entendemos que todos juntos podemos ir trabajando hacia el mismo lado, hacia la misma línea de acción. Así que, bueno, básicamente por eso es que generamos el observatorio, para encontrar distintas voces y poder conocer y reconocernos y a los demás también, por supuesto. Entonces, con esta reflexión, les agradezco muchísimo a los participantes y cerramos este panel. Gracias, Pablo, muchísimas gracias, Carolina. Lucy, un gusto verte nuevamente.